Bueno, iglesia, les voy a decir una frase y la frase es: la diferencia entre tú y yo es solo un segundo. La diferencia entre tú y yo solo es un segundo. Y esa fue la frase que escuché hace como unos 6 meses. Venía en el carro y nosotros en el carro tenemos una emisora cristiana. Y se la escuché al pastor que estaba precisamente enseñando. Y esta frase salía de que él, no sé si él, pero él decía, un pastor fue a una cárcel a predicar, a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, como todos debemos hacerlo. Ese pastor se fue a esa cárcel a predicar, a enseñar, a hacer todo lo que Dios le había mandado. Cuando se le acerca un hombre y le dice: pastor, ¿sabe cuál es la diferencia entre usted y yo? Y el pastor se quedó así y le dijo: ¿sí, cuál? Él pensó que le iba a decir Cristo, porque él dijo, esa es la diferencia. Pero no, el preso le dijo al pastor: un segundo. Y él se quedó así y le preguntó, ¿por qué? Le dijo, porque yo también conozco al Señor Jesús. Porque yo también tuve o tengo una familia. Porque yo también tenía un empleo, tenía una empresa. Pero un segundo que no hice lo que Dios esperaba me tiene aquí. Un segundo, no es más. Un segundo. Y puedes perderlo todo en un minuto de malas decisiones. Muchas veces venimos al templo sintiéndonos fuertes, pero la Biblia nos lanza una advertencia en el día de hoy. Y esa advertencia es de supervivencia. La autosuficiencia es la antesala a la tragedia. Cuando nos creemos autosuficientes. ¿Y sabes qué? Que en la Biblia hay una historia que a mí me parece increíble. Y el Señor Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, el enemigo ha pedido zarandearlos, o sea, a todos. Pero yo he orado a zarandearlos como trigo. Pero el Señor Jesús le dice algo y me parece valioso. Pero yo he orado al Padre para que tu fe no mengüe. Y que cuando vuelvas a mí, porque ya el Señor sabía que iba a fallar, y que cuando vuelvas a mí puedas levantar a otros. O sea que cuando tú y yo hemos fallado y nos levantamos, es para levantar también a otros, ¿no? Lucas, porque eso está en Lucas, exactamente Lucas 22, 31 al 34. Lucas presenta a un Pedro apasionado, como es Pedro. Yo me identifico muchas veces con Pedro. Un Pedro apasionado, pero sordo ante la advertencia de Jesús. Pedro no era un hipócrita. Pedro no planeó negar a Jesús, como lo hizo Judas. Judas sí planeó negar a Jesús. Pedro no. Pedro había visto su gloria. Pedro había caminado con él. Incluso versículos antes, el Señor Jesús le dice: Pedro y Juan, vayan a preparar la cena del Señor. Vayan a lo que vamos a tener la última cena. Ellos fueron los encargados de prepararla. O sea, Pedro no era un hipócrita, mis amados. ¿Sabes cuál fue el error de Pedro? Que se confió en su carácter. Se confió en que era autosuficiente. Él creyó que era autosuficiente. Él lo amaba y cometió ese error. No escuchar la advertencia del maestro. Cuando el Señor nos advierte algo, mis amados, es porque Él no quiere que caigamos. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo nos revela ante la advertencia. Él nos da la advertencia. La caída de Pedro no fue un accidente, fue una cadena de errores por falta de integridad y exceso de confianza, de orgullo. Pedro estaba orgulloso de quién era y de lo que él había hecho. Hoy vamos a analizar, mis amados, cómo la autosuficiencia nos ciega y cómo, aún en el fracaso, la mirada de Jesús nos ofrece una estrategia de salida hacia la restauración. Porque eso debe ser la conclusión, eso debe ser la enseñanza de cada palabra que el Señor nos da, esa restauración. Y el título del mensaje es Piso Resbaloso. Piso resbaloso. Y una vez le escuchaba a mi pastor John Romy, que es el pastor también de nuestro pastor David. Y él decía que el que piense caerse o el que no esté seguro no debe andar en piso resbaloso. Y ahí está. Y yo tenía un dilema y decía, ¿será piso resbaloso o soldado avisado o soldado advertido no muere en guerra? Pero no.
quedó piso resbaloso. ¿Sabes por qué? Porque no importa lo seguro que tú estés, debemos tener claro que la seguridad nos la da Cristo y que si no estamos totalmente alineados a su palabra, de que caemos, caemos. De que caemos, caemos. Y el texto base que vamos a estudiar está en Lucas 22, del 54 al 62. Pero fíjense, aquí llegan a arrestar a Jesús, ya pasó la Santa Cena, ya el Señor Jesús le advirtió a Pedro, ya fueron a orar y ellos se quedaron dormidos y llegaron a arrestar a Jesús y se lo llevaron. Se lo llevaron a presentarlo ante las autoridades y dice la palabra, y Pedro lo seguía desde lejos. Desde lejos lo seguía. Ahí después que estaba viendo que ya estaban allá, tal vez preguntándole a Jesús y todo eso, él llegó, los soldados hicieron una hoguera y él se sentó en esa hoguera a resguardarse del frío. ¿Cierto? Después viene una sierva y comienza a interrogar, le dice, ¿tú cómo que eres? Y él dice, no, yo no soy. Pero dice la palabra de Dios que me parece increíble y esas son las palabras que quiero que tengas en cuenta. Pero una hora más tarde se quedó más tiempo del debido. Una hora más tarde le dijeron, es que tú sí eres judío, tú sí eres de ellos, porque eres judío, porque su acento lo delató. Y él dijo, no, yo no soy. Hasta que al final, después de 3 veces, el gallo canta y él llora amargamente y sale cuando se encuentra con esa mirada de Jesús. Con esa mirada de Jesús. Y el primer punto, mis amados, para desarrollar este mensaje es: el día que confíes en ti, dejas de depender de Dios. El día que confías en ti, dejas de depender de Dios. El primer paso hacia el fracaso es creer que no somos vulnerables. Jesús lo alerta con anticipación, como en el Espíritu Santo también nos alerta a nosotros. En el 34 dice, Simón, Simón, date cuenta de que Satanás ha pedido zarandearlo a ustedes como si fueran trigo. Jesús advirtió sobre el zarandeo, pero Pedro respondió desde su orgullo. Él rechazó el consejo preventivo que el Señor le estaba dando. Él lo rechazó. El orgullo es una autosuficiencia triste, mis amados, que nos hace creer que no vamos a pecar. Pedro fue sabio en su propia opinión, ignorando que el Espíritu Santo siempre advierte antes que llegue la presión. Él te lo advierte, Él te lo dice, que nosotros muchas veces no estamos apercibidos a lo que Él nos está dando, es una cosa muy diferente. Proverbio 3:7 nos dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Este es un consejo muy bueno, ¿cierto? Cuando cerramos nuestro corazón a la reprensión de la palabra, la caída es inminente. Siempre hay que prestar atención a lo que nos están diciendo. Proverbios 16:18 nos dice, después del orgullo viene la caída, tras la arrogancia el fracaso. Pedro no entendió que la batalla que él necesitaba librar no era contra sangre ni carne, sino contra potestades. ¿Sabes qué quería? Acabarle su testimonio. ¿Sabes qué quería? Dejarlo caído, destruido. ¿Sabes por qué? Porque cuando vinieron a prender a Jesús, que Jesús le dice, y vinieron a arrestarlo, Pedro fue el que se levantó. O sea, él no había planeado, mis amados, él se descuidó. Por eso es tan importante estar apercibido de esas pequeñas cositas que a veces pensamos que no nos van a hacer daño, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Efesios 6:12 nos dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tiniebla, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Pedro, en lugar de humillarse, pedir oración y decirle, Jesús, maestro, tú me lo estás advirtiendo, ¿qué puedo hacer? Para evitar el zarandeo o para evitar que cuando el zarandeo llegue, no me encuentre tan tambaleando como la gelatina sin cuajar y que te vaya a dejar tirado en el piso. No, él no escuchó atentamente a su maestro, sino que él respondió con ligereza. En el versículo 33 dice, Pedro respondió, Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y aún hasta la muerte. Yo decía, ¿cómo somos a veces de ligeros al hablar? ¿Cómo somos de ligeros?
El orgullo nos hace creer que sabemos más que la Biblia. Pedro escuchó, pero su orgullo filtró el mensaje. ¿Sabes cuál es el error de nosotros muchas veces como hijos de Dios? Que queremos filtrar la palabra de Dios. Tú puedes filtrar lo que aquí se te enseña por medio de la palabra. Tú lo puedes filtrar. Porque incluso Pablo dice que él se la pasaba. O sea, los de Berea eran unos que ellos filtraban la palabra y la leían. Eso está muy bien. Pero cuando Dios te dice algo, tú no la puedes filtrar. Porque si Dios lo dice, así es y no hay nada que discutir. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro estaba escuchando el mismo Jesús, pero él filtró el mensaje. Pedro creía conocerse mejor que lo que Jesús lo conocía. Y esa es la trampa, mis amados, del yo opino. Yo creo. Mi propia opinión. No. Es lo que Dios nos está diciendo. Es lo que Dios nos está instruyendo. Cuando cerramos nuestros oídos a la reprensión de la palabra o de nuestros pastores, líderes, papá, mamá, muchas veces ya estamos firmando nuestra propia sentencia de caída. Creer que somos demasiados espirituales para no pecar es el primer paso hacia el fracaso. La confianza propia desplaza la dependencia de Dios. Pedro confiaba en Él, más de lo que el Señor le había dicho. Jeremías 17:5 dice: así ha dicho el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, que se apoya en lo humano y cuya corazón se aparta del Señor. Familia, cuando dejas de pedir consejo, cuando crees que tienes el control, estás en la zona de peligro. Estás en la zona de peligro. El orgullo nos hace dormir en Getsemaní cuando deberíamos estar velando. El Señor Jesús le dijo: ore para que no caigan en tentación, pero ellos se durmieron. La oración nos permite una ofensa espiritual. Eso hace la oración. O sea, que cuando te inviten a orar, di gloria a Dios, porque puede ser que Dios me está ayudando a advertirme de algo que viene. No, que es artera, otra vez orar. ¿Cómo oran, carajo? Parece que no hicieran más nada. No, porque la oración es lo que te mantiene conectado. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. Les decía el servicio esta mañana, ¿cuántos de los que estuvieron acá, de los que están acá, estuvieron el lunes en el cara a cara? El lunes fue un día festivo, llovió toda la noche, en la mañana, y yo decía: Dios mío. Y el Pajo, si quien lo conoce sabe que él no duerme, caramba. Y eso es desde bien temprano. Y yo decía: Señor, ¿sabes qué? El espíritu siempre va a estar dispuesto, la carne no. La carne te iba a decir: el lunes festivo, tú trabajas toda la mañana, ¿cómo así? Si hay que alistar a los niños para llevarlos porque no se pueden llevar niños. Pero hay que hacerle caso al espíritu, no la carne. Porque la carne siempre va a ser el obstáculo para que tú hagas lo que Dios te ha mandado a hacer. Siempre. Pedro subestimó el poder del enemigo. Si no eres radical en tu fe, la presión del mundo te va a silenciar. Tú tienes que ser radical en tu fe. O de no, el mundo te va a silenciar. La mejor defensa es una buena ofensiva. Orar o caer. No hay punto medio, mis amados. Y les decía a los de esta mañana, al culto de esta mañana, si uno muchas veces orando y pasa tantas cosas y uno dice: ¿y eso que estoy orando? ¿Qué tal si no orara? ¿Qué tal si no me rindieran del Señor? ¿Qué tal si no estuviera haciendo esto? Dios mío, ¿de qué se agarra uno cuando uno no tiene de qué agarrarse? Padre Santo. Y esto nos lleva a lo segundo. La distancia con Jesús siempre termina en negación. Siempre, mis amados, siempre. Versículo 54 nos dice: entonces arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa del jefe de los sacerdotes. Pedro lo seguía desde lejos. A Jesús no se le puede seguir desde lejos, mis amados. No se le puede. Seguir a Jesús de lejos es el camino más rápido para que la conciencia deje de advertirnos del peligro. La distancia física refleja un enfriamiento espiritual. Ahora, ¿qué es seguir a Jesús desde lejos hoy en día? ¿Qué es? Pedro lo seguía a la distancia. ¿Qué es seguir? Es venir a la iglesia, pero no tener intimidad en casa. Es querer la bendición de Jesús, pero no su señorío.
Eso es seguir de lejos a Jesús. Es cuando dejas de orar, dejas de leer la Biblia con pasión y empiezas a vivir un cristianismo de domingo a domingo. Nada más. Y el riesgo, mis amados, del anonimato es grande. Es grande. Pedro seguía a Jesús de lejos porque quería ver el desenlace, qué pasaba al final, qué está pasando allá con Jesús sin pagar el precio. Eso es exactamente lo que hacemos hoy. Venimos al culto para estar cerca del fuego, pero volvemos a la casa a vivir bajo nuestras propias reglas. ¿Las reglas son tuyas o son del Señor? Porque cuando tú y yo vivimos como nos parece, llevamos nuestro matrimonio como nos parece, llevamos nuestra finanza como nos parece, criamos a nuestros hijos como nos parece, no estás haciendo nada, mis amados. Tú no puedes decir que eres un cristiano que sigue a Jesús o que está al lado de Jesús de cerca, sino de lejos. Tito 1:16 nos dice, tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Escuchen, son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Cuando afirmamos que amamos a Jesús, tus obras, pero no lo amamos, de verdad, tus obras no pueden ser buenas. Porque estás viviendo conforme a tu parecer. Profesan conocer a Cristo en la mesa de la Santa Cena, pero lo niegan con sus hechos frente a la fogata enemiga. Iglesia, cuando te alejas del fuego, de la presencia de Dios, deja de sentir el peso del pecado. Ayer estábamos en una reunión de mujeres de conexión. Estaban celebrando el Día de la Mujer y me invitaron. Y llegaron unos temas. Y una de las cosas que decíamos y que todas llegamos a lo mismo es, cuando el pecado en tu vida se vuelve una práctica, un estilo de vida, ya a ti no te remuerde la conciencia, ya tú no tienes eso aquí que te duele y lloras cuando pecas. Ya tú lo vuelves una práctica, ya no es un accidente, ya no es sino que lo piensas, lo maquinas. Y eso debe alertarnos, mis amados. Seguir a Jesús de lejos para que el mundo no te critique, pero en la distancia es donde el enemigo te pone zancadilla y cae. La conciencia se cauteriza, dejas de sentir dolor cuando pecas. Estás en el limbo donde el enemigo te puede cazar fácilmente. Santiago 4:8 nos dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Quiten el pecado de su vida pecadora. Concentren su mente en Dios, ustedes que quieren seguir a Dios y al mundo. Miren, mis amados, estar a la distancia es buscar los beneficios de Jesús sin los riesgos de la cruz. ¿Cuál es la consecuencia? Seguir de lejos apaga la sensibilidad a la conciencia. Iglesia, no se te olvide que la distancia espiritual es el terreno donde se cultiva la negación. No. Pedro pensó tal vez que la distancia era prudente. O sea, esa distancia así como que tú dices, no, paz, pero es que eso no tiene nada. Él solamente me escribió y me preguntó, ¿ya almorzaste? Ella solamente me dijo, ¿cómo fuiste de simpático y de bonito? Esa combinación te queda perfecta. El domingo te vi en la iglesia y te veías lindo. Y tú le preguntas, ¿y qué te gustó más? ¿El color del pantalón o de la camisa? ¿Fue la combinación? No, mis amados, cuando a ti una mujer te escribe a decirte algo y tú eres casado, lo primero que tú le tienes que contestar es, mi esposa también me lo dijo. Muchas gracias, hermana. Así de sencillo. Así de sencillo. Sí. ¿Qué nos enseñó nuestro pastor David a nosotros? Vea, usted anteponga a su esposa, anteponga a su familia. Ay, no, jefe, su esposa, ¿cómo debe estar orgullosa de un hombre como usted? Y tú te crees el mejor. No, esas pequeñas cositas son las que hacen que tú te vayas olvidando de lo que Dios te ha dicho. Eso pequeñito. ¿Quién te ha dicho a ti que el enemigo te va a trabajar allá afuera? Te trabaja aquí muchas veces. Te trabaja acá, ¿oíste? Ay, no. Tan lindo. ¿Cómo cantas? ¿Cómo tocas, Jaime? Tú eres único, Jaime. Ay, sí, mi esposa también me lo dice. Es que después de mi esposa no hay nadie más.
Pero si tú sigues la conversación, ahí es a donde está el problema. Ahí es a donde está el problema. No se te olvide que la distancia espiritual cultiva la negación. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Ahora no vayan a pensar, bueno, y es que la prédica se va a acabar en 2 pasos porque son 3 puntos, no son 5. El tercer punto es, cuando te mezclas con lo incorrecto, empiezas a parecerte a eso. ¿Sí se acuerdan que hace como mes y medio Dios me permitió también enseñar, y uno de los subtítulos, de los puntos era, si los de afuera no te ven diferente, es porque ya eres igual. Es porque ya eres igual. Versículo 55 nos dice, allí en medio del patio encendieron una fogata y se sentaron alrededor de ella. Pedro también se sentó con ellos. Este es el punto más crítico, mis amados. Él se sentó. No le bastó conseguirlo de lejos, sino que se sentó con los que arrestaron a Jesús. Comenzó a calentarse con los enemigos de Jesús. Comenzó a estar con ellos. Buscó refugio en el lugar menos indicado. ¿A dónde me voy cuando peleo con mi esposo o mi esposo? Cuando mi mamá se vuelve tan cansona que yo voy donde mi mejor amiga, que no es cristiana, que hace lo que quiera, a escuchar los consejos porque a ella sí le dan permiso. Y a mí no. ¿A dónde vamos? Pedro se sentó con los enemigos de Jesús. Este es el punto más crítico, mis amados. Se unió con la gente equivocada. Pedro intentó ser invisible a donde no se podía hacer. El error no es solo estar con la gente equivocada, sino intentar parecernos a ellos. Intentar parecernos a ellos. Sentarse es un acto de comunión, como cuando tú le dices a una persona, vamos a comer, siéntate a mi mesa, es un acto de comunión. Y en la cultura de esa época, compartir el fuego y la mesa significaba alianza. Pedro pasó de la distancia prudencial a la mezcla peligrosa. El Señor te dice esta mañana, ¿qué mezcla estás haciendo que no te conviene? ¿Qué estás escuchando que no ayuda a tu fe? ¿Qué mezclas podemos hacer? ¿Qué es eso que el Señor te está advirtiendo y tú no has querido escuchar? Mis amados, ese es el peligro de calentarse en el mundo. Me voy a dar una vueltica al mundo, a ver qué es. Voy a ver qué es lo que hay. Si estás en un chat incorrecto, en una relación que apaga tu fe, si estás coqueteando con el pecado o en un negocio que ensucia tus manos, estás en la hoguera equivocada. Hace años escuché una historia y una niña cristiana le dice al papá, papi, déjame ir a una fiesta, a la fiesta de prom, a la fiesta de 11. Yo no voy a tomar, yo no voy a bailar, yo no voy a fumar, yo no voy a hacer nada. Yo solamente quiero ver. Y el papá le había dicho que no. Ya dijo, papi, por favor, yo no voy a hacer nada. Y el papá le dijo, listo, perfecto. Yo te doy permiso, pero quiero que te alistes y vengas acá a la casa y que te pongas el vestido blanco. Acá al trabajo. Él trabajaba en un lugar a donde se generaba mucho humillo, mucho humo. Tú solo te vas a sentar aquí a observarme a trabajar durante 1 hora. Solamente te vas a sentar a observarme. Después de 1 hora, la sacó y le dijo, ¿cómo estás? ¡Ay, se me ensució el vestido! ¡Ay! Te das cuenta, tú no estabas haciendo nada, pero estabas en un ambiente de contaminación. ¿Qué te puede contaminar a ti? ¿Qué te está contaminando que muchas veces no hacemos caso? ¿Sabes por qué? Porque esas pequeñas zorras son las que dañan el viñedo. ¿Qué escuchamos? ¿Qué estamos escuchando? ¿Sabes qué me parece una ironía? Que el mismo fuego que le daba calor físico es el mismo fuego que iluminó para que la criada lo reconociera. Que la luz que busca para su comodidad es la que expone. Es la que lo expone. Y ¿sabes qué me parece increíble? Y ahorita lo hablaba con Adri. Que Pedro, cuando llegaron los generales, los soldados, a apresar a Jesús, sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. Pero aquí se rindió ante una sirvienta, ante una criada. Lo dice la palabra de Dios. O sea, no creas sentirte firme si no estás con esa firmeza. Porque cuando tú menos lo imaginas, caes. Corre por tu vida, nos lo ha enseñado nuestro pastor David y nuestro pastor José. La instrucción es clara. Si el Espíritu Santo te está redarguyendo, huye. No intentes, mis amados, evangelizar en la cueva del lobo si no estás fuerte, si estás débil. No intentes, no.
Es que solo fue una agarrada de mano. No, es que es mi novio y solamente estamos aquí. No, mis amados, si tú no te sientes fuerte, no te metas a donde no te han llamado. Sé prudente. El Señor nos está diciendo esta mañana, ten cuidado con esas cosas tan sencillitas, pero que a veces no tenemos el discernimiento espiritual para saber de dónde vienen. ¿De dónde vienen? No. Es que esto no tiene nada. Les contaba a los de esta mañana. En el prom de 11, María José me vino a salir con que iban a tener el prom y que ella iba a ir. Y yo le dije, no vas a ir. Mami, pero es que todos van. Y si todos se tiran, tú también te vas a tirar. Cuando ella tuvo la primera fiesta de 15, yo la acompañé. Ella no tenía la madurez. Ahora sí puede. ¿Por qué? Porque es que ella ya tiene 26 años. Yo no le puedo estar diciendo qué es bueno o qué es malo, porque ella tiene que tener su propia relación con Dios. Una cosa es que ella tenga su relación con Dios y otra cosa es que a los 26 años ella quiera hacer lo que quiera en mi casa. Son dos cosas diferentes. Porque en mi casa mando yo, con la guía del Señor, no ella. Y cuando llegó, después del prom, ella no fue al prom, ¿no? Cuando llegó el lunes, porque todos los amigos y todo, el lunes llegó y le dije, ¿y cómo le fue? No, mami, imagínate, Julanita terminó con Julanito. Esta persona terminó siendo homosexual. Esto, yo le dije, ay, ¿tú no eras la que iba y no iba a pasar nada? No, mami, imagínate. Yo le dije, ¿sí te das cuenta? No, es que yo solamente voy a ir a este sitio con mis amigas y no vamos a hacer más nada. No, es que la fiesta de la empresa, ¿Y cuánto sabes que las grandes compañías hacen las excursiones, que son como seminarios de cada año a final de año? Pero la esposa no puede ir. ¿Sabes en dónde es el lugar a donde más adulterio, a donde más infidelidad hay? En esos sitios. Porque saben cómo comienzan la noche, pero no saben cómo la terminan. No la terminan. No, pero es que no, yo no iba a hacer nada. ¿Sabes que Pedro tampoco pensó que iba a negar al Señor Jesús? Él no lo pensó y lo terminó haciendo. Él no lo pensó. 1 Corintios 15:33 dice, pero no se dejen engañar, las malas compañías dañan las buenas costumbres. Cuando muchachitos, jovencitas, cuando su mamá le advierta, hagan caso. A mí mi mamá me prohibió una amistad a los 12 años y ahora después de tantos años puedo decir tenía toda la razón. A los 12 años, una sola amistad me prohibió una vez porque ellos saben que nos conviene siempre y cuando son dirigidos por Dios, porque hay hijos que son cristianos pero con los papás no. No juegues con la integridad, huye de situaciones que parecen inocentes, pero son trampas mortales. Es el momento en que el miedo pesa más que el amor. Eso fue lo que le pasó a Pedro. El miedo le pesó más que el amor que le tenía a Jesús. Pedro no cayó cuando negó a Jesús con sus palabras. Empezó a caer cuando decidió que el calor del enemigo era más necesario que el frío de la soledad. Es que yo quiero ser la popular. Es que en mi universidad no es que todos hacen y yo no puedo hacer nada. Pues tú no haces nada porque tú estás consagrada, apartada para el Señor. Tú no eres del montón, tú eres la niña de sus ojos. Tú eres la niña de sus ojos. El error fatal, unirse a la gente incorrecta y quedarse más tiempo del debido. La advertencia, no busques calor en ambientes que pueden destruir tu fe. Corre si el Espíritu te advierte el peligro, huye antes que la presión te quiebre. Y esto, mis amados, nos lleva al cuarto punto y es, no irte a tiempo siempre termina en caída. Ya llegaste, ya estás a donde no debes de estar, ya vistes que eso no te convenía. Vete. ¿Para qué te vas a quedar esperando lo que no te han mandado a ver? ¿Sabes qué dice un dicho por ahí? La curiosidad mató al gato. La curiosidad mató al gato. El versículo 55 nos dice, como una hora después, otro insistió diciendo, seguro que este estaba con él, pues es Galileo. Mis amados, familia, este es el punto de no retorno. Es el momento de sentarse al fuego. Ese fue el error táctico de Pedro. Y eso te da un desenlace inevitable porque él se sentó y se quedó más tiempo del que debía quedarse. Pedro le hubiera bastado con una vez cuando lo reconocieron
Y la criada le dijo, ¿tú cómo querés de él? Decir, no, y salir huyendo. Ya, salió huyendo. Pero no, él se quedó hasta el final. No te quedes hasta el final en un ambiente hostil. Tali, no te quedaste hasta el final en ese ambiente hostil. No te quedaste porque el Señor te sacó. Aquí la tensión se vuelve insoportable porque el disfraz de Pedro se desborona por algo que no puede ocultar. Su origen. Él no lo podía ocultar. Pedro se quedó 1 hora más y esa es la hora de esa presión social que le arrancó la negación. Si el Espíritu te dice que eso no te conviene, corre, corre. Si tus amigos te dijeron, no, solamente vamos a reunirnos un viernes en la tarde, no va a pasar nada, vamos a comer, mejor dicho, vamos a pedir perro, pizza y gaseosa, no hay más nada. Tú llegas, es perro, pizza, gaseosa, pero si ya tú ves que sacaron la primera botella, ¿tú qué estás haciendo ahí? Después de 1 hora te van a comenzar a decir, ¿y tú eres el santurrón? ¿Y tú eres esto? ¿Y tú eres aquello? Si no tienes la madurez, ¿qué estás haciendo ahí quedándote? ¿Sabes que ese fue el error de Pedro? Pedro se quedó pensando que podía manejar la situación y no la pudo manejar al final. No la manejó. ¿Sabes, mis amados? Que correr no es cobardía, es sabiduría. Si te quedas 1 hora más en el lugar incorrecto, terminarás haciendo lo que juraste que nunca ibas a hacer. Nunca ibas a hacer. Según de Timoteo 2:22 en la parte A nos dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz. ¿Sabes que José no se quedó explicándole a la Poti? No, Poti, ¿cómo se te ocurre a ti? ¿Yo cómo voy a hacer eso? A mí me colocaron por gobernador aquí en tu casa. ¿Cómo se te ocurre que yo le voy a hacer eso a mi jefe? No, él huyó. Él huyó. Él no se puso a cuestionar ni se puso a hablar más de la cuenta. Ese es el error de nosotros muchas veces. Hay una diferencia entre pasar por un lugar peligroso y permanecer en un lugar peligroso. Hay 2 diferencias, mis amados. Eso hay que tenerlo claro. Lo que hizo Pedro de quedarse sentado al fuego 1 hora extra es exactamente lo mismo que hizo Eva en el Edén. ¿Sabes que eso fue lo que hizo Eva en el Edén? Eva no huyó ante la duda cuando la serpiente cuestionó a Dios. Eva no se fue, se quedó a discutir. Eva comenzó a decir, no, Dios no dijo eso, Dios dijo esto y esto. ¿Qué haces? Te están poniendo en duda tu fe. ¿Para qué te desgastas si lo que tienes que hacer es huir? Huir. Pedro no huyó ante la sospecha cuando empezaron a reconocerlo. No se retiró a la sombra de la noche, se quedó a calentar. Esa es la permanencia peligrosa, mis amadas. Génesis 3:1-6 es a donde nos dice, y la Biblia nos muestra que el pecado de Eva comenzó con una conversación que ella permitió que se extendiera. Y ya, esa mujer que tú la ves en tu traje y tú dices, ve, simpática, porque ¿quién no tiene ojo? ¿Quién no tiene ojo? Oye, sí, es simpática, es agraciada. Y si tú sabes cuál es la debilidad, ¿para qué te vas a ir a tomar un café con ella? ¿Para qué te vas a ir a tomar un café con ella? No es que este chico en la universidad, qué pelado tan simpático, y es inteligente, y es esto, y cómo combina bien la ropa, y es apuesto, caballeroso ese pelado en la universidad, pero no es hijo de Dios, no es hijo de Dios. Y como se lo decía el culto esta mañana, eso le digo yo muchas veces a los jóvenes, oye, ¿qué negocio tan malo estás haciendo tú? Tú le estás dando de suegro a Dios y Él te está dando de suegro al diablo. ¿Ah? ¿Qué mal negocio ese? Ese sí es mucho mal negocio, porque tú eres, o tú, o él, o ella son hijas de Dios. ¿Qué están buscando en el mundo? ¿Qué están buscando en el mundo? Génesis 3:1-2 nos dice, pero la serpiente era astuta y dijo a la mujer, ¿con qué Dios ha dicho? Y la mujer respondió a la serpiente, se quedó hablando más de la cuenta. Y eso nos pasa a nosotras muchas veces, hablamos más de la cuenta. Hablamos más de la cuenta. Sabes que yo tengo el conocimiento, la historia de una mujer que ella terminó siendo infiel calentándole la pestañina, compartiendo el carro. Compartiendo el carro, ¿a ti te parecerá increíble?
Entonces ella se iba a maquillar y el copiloto, porque con el que compartía el carro, ven y yo te caliento la pestañina. ¿Qué uñas? No, sí, porque yo tampoco sabía que la pestañina se calienta y que para que sea mejor, yo no lo sabía. Imagínense. Y cuando Dios mío, no era algo indefenso. ¿Qué perfume es tan lindo? Oye, ¿cómo te queda de bien la falda? Mi marido ni siquiera se dio cuenta si yo tenía falda o pantalón. Ah, pero con el que compartí el carro sí. Eso tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Ser sabio y no ser sabio en nuestra propia opinión, sino en lo que Dios nos ha mandado. La serpiente cuestiona la palabra de Dios. El acusador en el patio cuestiona la identidad de Pedro. ¿Qué están cuestionándote a ti? ¿Qué hizo Satanás después de los 40 días y las 40 noches del Señor Jesús ayunar? Cuestionó su identidad. Cuestionó. Cuando a ti te están cuestionando tu identidad como hijo de Dios, debes de pararte firme. En ambos casos, el error fue entablar un diálogo con el peligro. Eva creyó que podía manejar la conversación con la serpiente, igual que Pedro creyó que podía pasar desapercibido entre los enemigos de Jesús. Si tú no tienes nada que compartir con alguien, porque no te quiere escuchar lo que tú tienes que decirle, tú porque tienes que escuchar lo que ellos tienen que decirte a ti. La tragedia de Pedro, al igual que la de Eva, no fue la falta de fuerza, mis amados. ¿Sabes qué fue? Fue la arrogancia de creer que podían permanecer en el umbral del desastre sin ser devorados por él. Muchas veces nos creemos autosuficientes. Y sabes que una vez vi una historia gráfica de por qué termina una mujer o un chico de la iglesia yéndose al mundo cuando se enamora y no trayendo a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque si tú estás arriba, el que está abajo solamente te tiene que jalar y tú caes. Pero el que está arriba tiene que hacer fuerza para llevarte donde tú estás. Esa es la... El Señor nos está advirtiendo. Hoy el Señor nos está advirtiendo y nos está diciendo. 1 Corintios 10:12 dice, así que el que se crea, o sea, que el que crea es un pensamiento tuyo, no lo que el Señor te ha dicho. Otra versión dice, piensa. Otra dice, sienta. En todas las versiones que busqué, siempre era algo que a mí me estaba pareciendo. El que se crea estar firme, tenga cuidado de no caer. ¿Por qué? Porque la firmeza te la da el Espíritu Santo. La firmeza no es tuya, mis amados. El pie de plomo te lo da Dios para que tú no resbales. Su Santo Espíritu que habita en ti y en mí es el que te da la capacidad de decir, no, tú y yo somos los únicos que tenemos la oportunidad de escoger pecar o no pecar. Porque el que está en el mundo peca por naturaleza. Peca por naturaleza. Y lo quinto nos dice, Dios no excusa tu caída, pero tampoco cancela tu llamado. Y si no has prestado atención, si no tienes mente corta y no puedes recordar muchas cosas, ojalá puedas recordar esto. Porque esto es lo que Dios dice. ¿Sabes que no hay nada que tú y yo hagamos que no haya una restauración en Cristo? No hay nada, no hay nada. Dios no excusa tu caída, pero tampoco cancela tu llamado. El Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro se acordó de que el Señor le había dicho, hoy mismo, antes que el gallo cante, 3 veces dirás que no me conoces. ¿Cuántas veces has tratado de camuflarte con el mundo para no sentirse juzgada por tu fe? Por tu fe. Una vez le dijeron a Majito, o sea que por tu religión es que es esto. Y él le dijo, no, no es religión. No es religión. Porque no puede ser religión lo que tú vivas con Dios. Es convicción de quién es tu Padre y de quién eres tú. Porque tú puedes saber quién es Dios, pero tú a veces te sientes, como dijo Mefibosé, ¿quién es este perro muerto para que mi rey venga a mirarme? A veces el enemigo te acusa y tú te crees como un moco diciéndolo de alguna forma. Cuando el Señor te ha dicho que tú estás sentado junto a Él en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dale ese aplauso al Señor Jesús. ¿Sabes qué? A pesar de la traición
La historia de Pedro no terminó con la cantada del gallo o en un tribunal, no, sino con Jesús cocinando pescado, haciéndole el desayuno a la orilla del mar para restaurarlo. Eso está en Juan 21. No terminó él acusándolo. El gallo canta y Jesús mira a Pedro. Lo mira así, fijamente, como te estoy mirando, vale, fijamente. Pero ¿sabes qué fue lo que me parece increíble? Que esa mirada no fue de, yo te lo dije, pero tú no quisiste hacer caso. ¿Sabes cómo fue esa mirada? Esa mirada fue, todavía te amo. Esa es la mirada de la gracia del Señor para cada uno de nosotros hoy. Esa es la mirada de la gracia. Jesús ya lo había perdonado. ¿Sí se acuerdan que Jesús dice, pero yo he orado al Padre para que tu fe no mengue? Ya Jesús lo había perdonado. ¿Sabes por qué? Porque Él intercedió por Pedro antes que Pedro cayera. Antes que Pedro cayera, ya Jesús había orado por él para que su fe no faltara. Jesús le pregunta 3 veces, ¿me amas? Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? Y con esto Jesús estaba borrando las 3 negaciones. Porque fueron 3 veces que lo negó y Jesús le preguntó 3 veces. La restauración no niega el pecado, mis amados. Eso quiero que lo tengamos claro. Y el Señor Jesús quiere que lo tenga claro. Porque lo tengo acá porque fue algo que el Señor me dijo que debemos tenerlo claro. Él no es alcahueta. Él no es alcahueta. Mira, la restauración no ignora el pecado, lo sana con amor. Lamentaciones 3:22 y 23 nos dice, el fiel amor del Señor nunca se acaba, su misericordia jamás termina, grande es su fidelidad, su misericordia son nuevas cada mañana. El pecado de Pedro fue usado por Dios para matarle el orgullo y convertirlo en un pastor compasivo. Pedro pasó del fracaso al pastoreo. Juan 21:17 nos dice en la parte B, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. La misión renovada, mis amados, es que Jesús no le dijo a Pedro, vete a descansar, sino apacienta mis ovejas. Y no sé para quién es esto en esta mañana, pero el Señor hoy quiere decirte a ti, que te has estado preguntando muchas veces y que el enemigo ha querido acusarte. Tu error no anula tu propósito, lo hace más compasivo. La caída procesada por la gracia produce a un líder más humilde. Cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, y cuando vuelvas, o sea, cuando vuelvas a mí, cuando ya vuelva, para que ayudes a tus hermanos. Sabes que si Dios te ha restaurado a ti, sabes que si Dios nos ha restaurado a cada uno de nosotros, sabes que si Dios nos ha perdonado y nos ha levantado, no es para venir a acusar al que se equivoca o cae, sino para ayudarlo a restaurar, porque a veces somos buenos diciendo así, pero no te das cuenta que hay 3 dedos apuntándote a ti. A ti. El Señor lo está diciendo. Y cuando vuelvas, ayuda. Tú no eres nadie para venir a juzgar. Ni yo soy nadie para venir a juzgar. ¿Sabes por qué? Porque Santiago dice que juicio sin misericordia se hará para aquel que no tuvo misericordia el día del juicio. No somos nadie para juzgar si tu hermano ha pecado. Al contrario, ayúdale a levantarle los brazos, porque si Dios te lo está revelando a ti es porque tú no estás en ese mismo pecado, sino en otro. Lo que pasa es que a veces juzgamos el pecado del hermano porque yo peco de forma diferente. Romanos 4, 8 y 9 nos dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruido. ¿Sabes qué? La caída es real, porque no podemos ocultar lo que estamos sintiendo. No podemos ocultar el dolor, no podemos ocultar la frustración, no podemos evitar a veces que las lágrimas se nos salgan, no podemos evitar ese llanto amargo como oró Pedro. No lo podemos evitar. Pero el Señor hoy te quiere decir que ese no es el final. Ese no es el final, porque Él tiene un final escrito para ti y para mí. Y es un final conforme a su propósito, no al nuestro.
Mis amados, Dios es experto en tomar vidas rotas y devolverle la dignidad. Es que yo pequé tanto. Dios no te lo recuerda. Y si Él no te lo recuerda, ¿quién eres tú para recordarlo? ¿O quiénes somos nosotros para recordarlos a los demás? Dios no lo recuerda. Dios nos devuelve la dignidad. Tu caída no es el punto final, mis amados. No es el punto final. Pero ¿sabes cómo no es el punto final? Si te devuelves arrepentido y humillado ante nuestro Señor. No con orgullo, no con arrogancia, no con autosuficiencia, sino decirle, Señor, reconozco que he pecado. Como lo hizo el hijo pródigo. ¿Sabes que el primer paso para tener el perdón es reconocer que hemos pecado contra Dios? El hijo pródigo dijo, reconozco que he pecado contra Dios y contra ti. Y eso es lo que nosotros hijos debemos pedirle perdón a nuestros papás, a nuestras mamás, cuando nos hemos pecado y cuando nos hemos equivocado. ¿Sabes qué, mami? Te contesté mal, perdóname. Yo sé que eso no le agrada ni a Dios ni a ti. Ese es el primer paso. Pero cuando creemos que lo que estamos haciendo está bien hecho, nunca lo vamos a corregir. Nunca lo vamos a corregir. La caída mató el Pedro orgulloso y dio luz al Pedro pastor. La gracia, mis amados, la gracia. Jesús no mira para condenar tu pasado, sino para restaurar tu futuro. Jesús no te mira para condenarte, sino porque Él sabe cuál es el futuro que tiene para ti, para levantarte cada día más. El proceso, eso que a muchos no nos gusta, porque no nos gusta el proceso, pero sabes que en medio del proceso, cuando tú has sabido adorar a Dios en medio de las circunstancias, tú te levantas más fuerte en tu fe para darle las manos a los demás. El proceso del llanto del arrepentimiento al poder del propósito. Tu misión, la misión que el Señor te ha dado, esa misión no es tu caída, no es el final, es la escuela de una fe más humilde. Porque Pedro no volvió a ser el mismo. Como tú y yo no podemos ser el mismo después de una restauración con nuestro Señor Jesús. No somos lo mismo, mis amados. No somos lo mismo. El Señor hoy te llama con lazos de amor para decirte, aquí estoy. Yo nunca rechazo un corazón contrito y humillado. Yo nunca voy a juzgarte. Porque Él nos dejó y la palabra al Espíritu Santo, pero su palabra dice que abogado tenemos a Jesús el justo, al que no pecó, lo tenemos. Para que tú y yo podamos tener esa seguridad de quién somos en Cristo, esa seguridad de quién somos en Él. Miren, ninguno de nosotros nació para quedar tirado en la oscuridad, mis amados, sino para vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque el Señor te ha dicho a ti te ha dicho, gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor te ha dicho que Él tiene cosas buenas para sus hijos, que sus misericordias son nuevas cada día. Y que Él no pagó un precio en la cruz del Calvario tan grande para que tú y yo vivamos en la miseria si estamos sentados junto a Él en lugares celestiales. No podemos conformarnos con menos de lo que el Señor tiene para nosotros. No podemos conformarnos, mis amados. No podemos conformarnos. Porque Él tiene pensamiento de bien y no de mal para sus hijos. Y tú y yo somos sus hijos amados. Sus misericordias son nuevas cada mañana, como te lo acabé de leer. Sus misericordias son nuevas cada mañana. No importa lo que hiciste ayer, si hoy estás tú rendido ante Él y le dices, Señor, te pido que me perdones. ¿Sabes por qué? Porque Él no cubre tu culpa, Él la quita. Él la quita. Él la quita. Y como conclusión, mis amados, hoy el Espíritu Santo nos hace la misma advertencia que Pedro.
la misma advertencia que Pedro. ¿Cuánto no nos hemos creído autosuficientes? ¿Cuánto no nos hemos creído que ya? Es que yo oro tanto, es que yo ayuno tanto. Pedro caminaba al lado de Jesús. Pedro había visto cada cosa que Jesús había hecho. Mas, sin embargo, se confió en su carácter antes que en lo que Dios le había dicho. El Espíritu Santo nos hace la misma advertencia. El que se crea firme o el que piense que está firme debe mirar que no caiga. Si tú crees que estás firme, mira que no caiga. Pero el que cayó, mis amados, debe mirar a Cristo, quien es poderoso para levantarnos. Porque el enemigo te va a querer acusar. Tú y que eres cristiano, tú y que eres esto, tú y que eres aquello. El Señor me perdonó. El Señor rompió ese decreto que me acusaba. Ese decreto que me acusaba. Pedro aprendió que su fuerza, mis amados, como tú y yo debemos aprenderlo, no estaba en sus promesas. ¿Cuántos de nosotros le hemos prometido algo a Dios? Este año sí voy a leer la Biblia todo el año. Este año sí voy a hacer los devocionales. Este año sí no voy a faltar un domingo. Este año sí, este año sí. Y no ha llegado marzo cuando ya no lo estamos haciendo. Pero hoy el Señor te dice, igual que le dijo a Pedro, y es lo que el Señor quiere enseñarnos, que las fuerzas no están en lo que tú y yo prometemos, sino en la promesa que el Padre nos hizo a nosotros. Iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y te lo vuelvo a decir. Pedro aprendió que su fuerza no estaba en sus promesas, en las promesas que él hacía a Dios, sino en la promesa de Dios para él, en la promesa de Dios para ti, Anthony. En eso es que debemos confiar, en que Él es justo y bueno todo el tiempo con nosotros. El mensaje de hoy, mis amados, nos llama a la integridad radical, a no seguir a Jesús desde lejos. ¿Sabes qué? Que cuando seguimos a Jesús desde lejos, como un domingo sí y un domingo no, como es que ya eso no, es que no, ¿para qué tanta religiosidad? ¿Para qué tanta oración? ¿Para qué tanto? Ya no eres cristiano, eres fanático. Y desde ahí es desde donde se comienza a seguir a Jesús desde lejos. El mensaje de hoy es un llamado a la integridad radical, mis amados. Pedro cayó por orgullo, por distancia y por malas compañías. ¿Qué tenemos nosotros hoy que quitar de nuestra vida? Tal vez el orgullo, tal vez que estamos siguiendo a Jesús desde lejos, o las malas compañías, o las tres. O las tres. Pero ¿sabes qué? Pero se levantó en oración, porque ya Jesús, en esa oración intercesora que Jesús había hecho por él. ¿Sabes que el beneficio de congregarnos, como dice su palabra, no dejan de congregar, como muchos tienen por costumbre, es levantarnos los brazos los unos a los otros? ¿Sabes que los beneficios de estar, como dice la palabra de Dios, en koinonía, juntos, es que nos levantamos los brazos, pero que también oramos los unos por los otros? Esa oración intercesora, esa oración que cuando el que se sienta al lado tuyo no te ve, te dice, oye, no te había visto, pero el Señor me hizo que te acordara de ti. Pero no fue porque, ay no, es que me acordé de Julianito. No, es para que ores por esa persona, porque no sabes qué está pasando. Y es tu hermano. Es ese hermano que te ayuda también a ti a levantar los brazos. Esa oración intercesora que Jesús hizo por Pedro fue el que lo ayudó a levantarse. Esa es la oración que tú y yo debemos hacer por nosotros. Que ustedes oren por nosotros, como lo dijo el apóstol Pablo. Si te sientes muy seguro en esta mañana, es que yo amo tanto a mi esposa que yo no tengo ojos para más nadie, te felicito, te felicito. Para mi esposo, te felicito. Pero no des lugar al diablo, no le des lugar al diablo. Si te sientes muy seguro,
Cuidado. Humíllate hoy ante Dios y busca su dependencia en oración. Esa dependencia que solo es de parte de Él. Búscalo en oración. Si estás siguiendo a Jesús desde lejos, acércate al altar. Vuélvete a esa intimidad con mi Señor, a ese primer amor. ¿Sabes qué le dijo? ¿Qué dice en Apocalipsis? Cuando está hablando de cada una de las iglesias. Tengo algo contra ti, es que has dejado tu primer amor. Es que yo era una que oraba, es que yo adoraba, es que yo hacía, es que no. Yo sigo haciendo. Porque no he dejado mi primer amor. Y si lo has dejado, vuelve a Él. Vuelve a Él. Si estás sentado en la hoguera equivocada, corre hoy mismo. Sal de ese ambiente que te está robando la pureza. Recuerda que hay una fogata, pero una fogata de gracia esperándote en la orilla para restaurar tu propósito. Porque no es tu propósito el que tú dices es mi propósito, es el propósito que el Señor ha colocado en ti y en mí. Es el propósito del Señor. Es el propósito de Él. Pedro lloró amargamente, pero después predicó con poder. ¿Sabes? Que si tú y yo pecamos, que si tú y yo contristamos al Espíritu Santo y no sentimos eso acá, tenemos un problema. Porque el pecado en tu vida no puede ser una conducta diaria, no puede ser un estilo de vida, mis amados. El pecado en tu vida debe ser, por allá, pasajero, un accidente. Un accidente. Y si pecas, pedirle perdón a Dios con anticipación. Porque el Señor te quiere decir esta mañana: hoy mi mirada está sobre ti. Hoy yo te estoy restaurando, Lorena. Hoy yo te estoy restaurando. Porque nada de lo que hayamos hecho en el pasado tiene validez ante la sangre de mi Señor Jesús que está ante nosotros. Pedro lloró amargamente, pero después predicó con poder. Carlenet, Dios no ha terminado contigo, ni con tu hijo. Él no ha terminado, porque cuando Él te dio a David, te lo dio con un propósito específico. David, tú le perteneces al Señor. Tú le perteneces al Señor. Y hoy el Señor te está diciendo: mi mirada está sobre ti. Solo tienes que arrepentirte y volverte a mí, porque yo estoy aquí contigo. Yo estoy aquí contigo. Y es lo que nos dice a todos nosotros. La mirada de Jesús hoy está sobre cada uno de nosotros. ¿Sabes qué? No para condenarnos, sino para restaurarnos, para decirnos: levántate, arrepiéntete y vuelve a hacer lo que yo te he mandado. Vuelve a pastorear, vuelve a enseñar, vuelve a liderar, vuelve a predicar, vuelve a hacer lo que yo te he mandado. El lugar de muchos de nosotros y de muchos de los que están hoy en esta mañana aquí en esa silla sentado, no es que tú estés en esa silla. ¿Sabes que el propósito que Dios tiene para ti no es que tú estés en esa silla? Y si estás en esa silla, es porque no has sido obediente a lo que Dios te ha mandado. No has sido obediente. Porque hoy el Señor está mirándote, diciéndote: levántate, levántate que yo estoy aquí. Levántate, levántate. Porque yo no pagué un precio tan alto por ti en la cruz del Calvario. Yo no di mi última gota de sangre para que tú estés tirado comiendo donde comen los cerdos. Yo pagué por ti para que tú vivas como lo que eres, un hijo de Dios, una hija de Dios, como lo que eres, como lo que eres. Camila, mírate como Dios te mira. Mírate como Dios te mira.
Nati, mírate como Dios te mira, hija. Porque si Dios no te juzga, nadie te puede juzgar. Porque si Dios nos perdonó, nosotros no somos nadie para juzgar. Para juzgar. Hoy es el día, mis amados, de volver nuestros ojos a Jesús y decirle: aquí estoy. Aquí estoy. Heme aquí. Aquí estoy. Heme aquí. Soy materia disponible para ti. Heme aquí. Aquí estoy para hacer lo que tú me has mandado. Heme aquí. Me deleito cada día en tu presencia. Heme aquí. Heme aquí. Antes de orar, vamos a adorar. Pero ojalá tú puedas adorar con un corazón humilde, no creyéndote que esta palabra es para el vecino, sino para cada uno de nosotros, que en algún momento hemos sentido que estamos lo suficientemente firmes para no caer. Y esa firmeza, ese pie de plomo te lo da Cristo, el Espíritu Santo en ti. Te invito a que te coloques sobre tus pies y vamos a adorar.